¿Qué le dan las encuestas en los últimos 20 días? Milei está levantando lo que había perdido. ¿Cuánto? 5 puntos. Esta persona que mide encuestas de manera permanente para el peronismo dice, creció por 3 motivos. La calma financiera, el dato de inflación, ¿no? Ahora se dice que viene otro dato de inflación bajo. Bueno, eso es un dato que lo podemos ver. El otro es esta simulación de acuerdo y de orden en el frente de la derecha o del gobierno. Esos 3 datos explican algo que hace mucho no pasaba, de que Milei, por lo menos en las encuestas de este consultor ligado al peronismo, habrá otras que muestran otra realidad, pero me sorprendió, y esto también sorprende a la propia dirigencia del peronismo. ¿Por qué está pasando esto? Bueno, eso ya es materia de interpretación, pero ojo, porque se da un escenario donde Milei empieza a resurgir. Ayer estuve con una persona del peronismo, de Unión por la Patria. Podría ser casi cualquiera de la Patria. Unión por la Patria, o sea, que trabaja con encuestas. ¿No? Esta persona. Muy cerca, por encuestas, permanente, mediciones permanentes. Uno, perdón, que tiene el mismo apellido que alguien que está en una de las listas. Sí. Ya sé quién es. Sí. Le mandamos un saludo. Trabaja con encuestas, muy cercano a un dirigente muy importante de Unión por la Patria. Que no está metido en esta interna. Sí. ¿Qué le dan las encuestas en los últimos 20 días? Milei está levantando lo que había perdido. ¿Cuánto? 5 puntos. La imagen positiva de Milei hoy está empardando la imagen negativa. Tenía un desfasaje en algunas encuestas de 10 puntos. Las encuestas de esta persona ligada a un dirigente muy importante del peronismo dicen Milei está subiendo. ¿Por qué está subiendo? Bueno, ahí empieza un debate, obviamente. Ahí no hay datos sobre por qué está subiendo. Ayer lo sugirió Courel, ¿no? Bueno, sí. ¿Cuánto tiene que ver la interna del peronismo? Es uno ayer lo de los factores. Courel cuando muestra que Milei y Cristina suben en la misma proporción. Courel, la tesis de Courel es que el hecho de que Cristina ocupe el centro de la cancha le sirve a Milei para recordarle a sus votantes por qué lo votaron. Esta persona que mide encuestas de manera permanente para el peronismo, que no es parte del gobierno de Milei. Habría que buscarle una sigla o algo para que no tenga... Me dice, creció por 3 motivos. La calma financiera, obviamente, los últimos tiempos. El dato de inflación, ¿no? Ahora se dice que viene otro dato de inflación bajo. Bueno, eso es un dato que lo podemos ver. El otro es esta simulación de acuerdo y de orden en el frente de la derecha o del gobierno. Esta idea de Macri y Milei acordaron, esta idea de Milei tiene los votos de Macri para ajustar a los jubilados, para ajustar a las universidades, lo que pasó en los últimos tiempos. O sea, Milei tiene ordenado su propio frente, tiene las variables financieras controladas y la oposición se están matando entre ellos. Un dato o sea, esos más... 3 datos explican algo que hace mucho no pasaba, de que Milei, por lo menos en las encuestas de este consultor ligado al peronismo, habrá otras que muestran otra realidad, pero me sorprendió, y esto también sorprende a la propia dirigencia del peronismo. ¿Por qué está pasando esto? Bueno, eso ya es materia de interpretación, pero ojo, porque se da un escenario donde Milei empieza a resurgir de una caída que nunca estuvo en el piso, ¿no? De adhesión, pero había caído 10 puntos a partir de julio, empezó a caer. La señal para el peronismo, podría ser ordénense o ordenemos no, porque esto, si no, Milei nos saca más ventaja. Me parece que es eso, ¿no? Que empieza a ver, bueno, si no somos nosotros, miren lo que tienen enfrente, ¿no? Que es el ejercicio que hace. Después suma el tema de la corrupción, que es el tema más importante, de acuerdo a estas encuestas, para el mundo Milei. En el mundo Milei, en el mundo de los votantes de Milei, la pobreza, la desigualdad, la inflación, inseguridad, la inseguridad, todo eso, según me decía esta persona, se explica por el tema de la corrupción. Es decir, como son unos chorros, pasa todo esto. Cuando uno va a mirar el votante, obviamente, del peronismo o el votante anti-Milei, sí, la preocupación es la pobreza, es el desempleo, es la inflación en el sentido de que los ingresos no alcanzan muchas veces, y la corrupción obviamente no es un tema que ranquea arriba. Pero bueno, digo, el gobierno cuando cierra la FIP, el gobierno cuando habla del grano cargas, el gobierno cuando dice voy a auditar las universidades, está usando el tema de la corrupción. Está diciendo, acá robaban, por eso voy a ajustar, por eso voy a eliminar, por eso voy a erradicar, por eso voy a dejar gente en la calle. Está Santiago Caputo, quizá, alguien que tiene las encuestas de Milei, viendo que le rinde volver a hablar de corrupción. Por lo menos entre sus propios votantes. Obviamente hay una sociedad que ve la recesión. Y con el calendario en la mano ven que se acerca la condena a Cristina y van preparando el terreno también. Van calentando el agua para que cuando llegue la noticia el público ya tenga la oreja parada y sea más receptiva
a todas las operaciones que van a querer hacer y demás. Hay mucho ruido en torno a ese fallo. Después, si quieren, lo abordamos. Ayer se manifestó ese ruido incluso en los micrófonos del Habló Borinsky acá a la tarde. Retomando lo que decía Diego, seamos entre nosotros, Milei no oculta el plan, No. Fue a Idea el otro día y dijo, yo les voy a hacer campo orégano, se le decía a sus empresarios, para que ustedes desarrollen sus negocios, ustedes son el motor del desarrollo. O sea, no oculta que el plan es la redistribución inversa, no lo oculta. Dice, yo estoy sacándole guita a la clase media del bolsillo, sacándole posibilidades a los más pobres, restándole posibilidades de futuro a las familias más pauperizadas, destruyendo el poder de compra de los salarios. Yo estoy haciendo todo eso para que ustedes ganen más plata. Está bien, ahora no lo oculta, pero no fue su contrato electoral. Su contrato electoral fue que el ajuste lo iba a pagar la casta y que iba a dolarizar y que había un sueño ahí planteado para la gente que cada cual votó. eligió su propio Milei. Hubo gente que escuchó a Milei diciendo eso. Y hubo gente en el sector empresarial que escuchó a Milei diciendo, les voy a hacer ganar más guita. Finalmente, ahora el que se aprecia con más nitidez es ese. Me parece que es importante cómo lo están escuchando los actores de poder dentro y fuera del país, porque lo que me contaban del encuentro del fondo en Washington es que desde afuera empiezan a ver lo que decía Nico. Bueno, Milei es el garante de que todo ese ajuste que hay sobre la sociedad argentina, sobre sectores de la sociedad argentina que están perdiendo... Bueno, es para pagarle a los fondos de inversión. Entonces, esa sensación se respiraba, me decía alguien con el que hablé ayer, en Washington, entre los burócratas del Fondo Monetario Internacional, pero también entre representantes de fondo de inversión que dicen, Milei va a pagar en julio. Por algo le dieron no solo en enero, va a pagar en enero y va a pagar en julio. De acá hasta que vengan las elecciones, el gobierno va a pagar, por eso los indicadores financieros, la baja del riesgo país... Y hay que ver, nadie le quiere prestar a Caputo, porque saben que Caputo... Pero hay un nuevo Caputo, me decían. Este Caputo no es el endeudador serial, es el que paga, podríamos decir, con el hambre del pueblo, está pagando... Paga para que le presten. Paga para endeudarse. La pregunta es... El famoso pago por ver. La pregunta es, Jande, si el objetivo de este gobierno es mantener el superávit financiero a toda costa, ¿para qué necesita endeudarse? Bueno, porque el superávit financiero es en pesos. Para pagarle a los fondos de inversión. En dólares. Endeudarse con el Fondo Monetario Internacional para pagarle a los fondos de inversión. Sí. Porque los fondos de inversión no le van a dar más a Caputo, pero pueden llegar a entrar dólares. Hay que ver el resultado de las elecciones en Estados Unidos. Eso te iba a preguntar. Pero el fondo sí le puede volver a prestar. Es decir, Argentina se puede volver a endeudar. Sí, hay que ver ahí la secuencialidad, porque si bien hay un veranito financiero y es verdad que el riesgo país está bajando y a los bonos argentinos les está yendo bien, nadie parece querer ser ese primer actor que le da el voto de confianza, ¿no? Nadie quiere ser el que pone la torta, todos lo felicitan, todos dicen, nadie tiene dudas de que este gobierno tiene voluntad de pago. Pero... Voluntad de pago existe. Ahora, ¿los dólares están? Esa es la pregunta que sobrevuela y que nadie parece poder contestar. El sector privado, lo que me dicen a mí, bueno, habrán 1000 representantes del sector privado, pero no le quiere prestar nada a Caputo porque ya le prestó y mucho, agotó el crédito universal Toto Caputo durante... Como decíamos nosotros, está en la puerta del FMI está la fotocopia con la cara de Caputo y dice, este señor roba queso cremoso. Claro, pero ¿cuál es la diferencia entre el viejo Caputo y el nuevo Caputo? Milei por sobre Macri. Es decir, Milei se está mostrando como alguien que puede ejecutar con éxito el plan que a Macri le quedó grande. ¿Y Milei es el jefe de Caputo? Bueno... esa es la duda por la cual no aparece la plata. Es el que da la garantía de que Caputo y la Argentina les va a pagar a Lo deja hacer, que ya para un tipo como Caputo es condición suficiente, porque dejarlo hacer implica que juegue el juego que más le gusta, que es, si obtiene la posibilidad de endeudamiento, el de endeudamiento y fuga. Ahora, un detalle, Moody's, dentro de todo este escenario positivo para Caputo, Moody's, que es una de las consultoras de riesgo... Calificadoras, perdón. Ayer marcó la nota del día porque fue la única que puso en el horizonte la posibilidad de un default. No le cambió la calificación. No, marcó la nota informativa del día, porque veías los informes de JP Morgan, veías otros informes donde estaban en línea con lo que planteaba Diego recién, un para arriba, la Argentina va a pagar.
Moody's dijo, ojo, que nosotros vemos en el horizonte la posibilidad de que la Argentina no pague. Bueno, la nota de Financial Times, la entrevista que le hacen a Caputo, dice, bueno, él se sobrepone ante la posibilidad de impago, no dice la palabra default, pero dice impago, como diciendo, bueno, el año que viene Argentina tiene 14.000 millones de dólares de deuda y tiene menos 4.500 en las reservas, o sea, plantea la duda y Caputo en esa nota, que para mí es bastante lamentable, pero es el rol que le toca, diciendo, bueno, nos tienen que dar el voto de confianza más allá del Fondo Monetario Internacional. Es una nota que se hizo para responderle a Moody's, ¿no? Salió antes, porque Moody's, en realidad lo que hizo Moody's en términos de calificación es que Argentina está al fondo de la lista. Está al fondo de la lista por los riesgos que tiene, que venimos enumerando y que los tiene en términos de pago de deuda. Lo que no hizo fue mejorar la calificación. O sea, incluso con Milei, incluso con el mejor ministro de Finanzas, seguimos al fondo de la lista y tiene que ver con estos riesgos que sigue, calificando a la Argentina allá, por allá, al final. Sí, con sus razones. Y miren lo que pasó anoche entre la némesis que tiene Villarruel en la mesa chica de Javier Milei, que es Lilia Lemoine. Villarruel hizo esa expresión con Iorio y lo de Isabel Perón. Sí. Bueno, fíjense lo que pasó ayer con Lilia Lemoine, que le responde a un random, el cara... Sí, se sube a una conversación que no tenía por qué digamos, Twitter, un random de Twitter, dice... ¿Quién? Victoria Villarruel. Ninguna persona que idolatra a Isabel Perón me genera la más mínima confianza. Vengan de a millones, dice un tuitero random. Y Lilia Lemoine recoge ese guante y dice, te banco, va juntando porotos la vice. Hace rato se decidió, ya es la peor vicepresidenta de la historia. Peor que el Chacho, en relación al Chacho Álvarez. Porque el Chacho no llegó colgado de las bolas de la Rúa. Sí, eso a mí me proyecta una imagen que no quiero tener en mi cabeza. La de Villarruel colgada de la bola. No lo digas. Bueno, el tema es que el Chacho quedó en la historia por ser vicepresidente, renunciante de un gobierno que después se derrumba. Yo no sé si es la comparación que más le gustaría escuchar a Milei de una eventual renuncia de su vicepresidenta. Porque ya sabemos cómo terminó la historia del Chacho que renunció a la vicepresidencia de la Rúa. Sí. A ver, ¿Villarruel puede renunciar a la vicepresidencia? A mí me parece muy arriesgado. Si quiere ser candidata el año que viene... Pero que está emancipada... Eso seguro. Mira, te diría, más que está emancipada... Tiene agenda propia. ¿Por qué tiene agenda propia? Porque le cerraron todas las puertas de la Libertad Avanza. También es eso. No le queda Desde otra. el gobierno no le dan, para citarlo a Maradona, si la ven en el desierto le tiran una anchoa. Ok. ¿No? No Digo, estuvo en el entonces, desierto. Entonces, Villarruel se tiene que agarrar a cualquier tabla que vea pasar para seguir flotando porque Sí. desde el gobierno no le van a tirar una soga. Y la verdad que para hacer política, además de una tabla, necesitas efectos... Como diría Irigoyen, ¿no? Vos te estás hablando de Efectividades conducentes. crocante, Efectividades conducentes. La billulla, Necesitas la tarasca. la viva. El plan Eso. de Milei es prescindir de Villarroel también, ¿no? En ese trabajo de Salinas, que no lo terminamos, hay un escenario del Senado. Y el Senado, la conclusión es la misma, ¿no? Dice, va a generar un escenario muy distinto si se cumplen esas predicciones de un escenario donde Milei llegue a las elecciones de 2025 y consiga lo que tuvo en la primera vuelta. Para las ambiciones de Villarroel también, en el Senado, el aumento de senadores leales a Milei es inversamente proporcional al peso específico de Villarroel. Es decir, Milei quiere tener senadores propios. Por supuesto. Hoy tiene ¿cuántos? ¿7, 8? Claro. No, Bueno, muy poquito, muy bueno. poquito. Y encima se le fraccionó el Puede sumar bloque. muchos si se confirma este escenario. Cierro con lo de Villarruel con una foto de anteayer, pero que todavía da que hablar. Villarruel en Neuquén. Neuquén está a 2 horas de avión de Buenos Aires, ¿no? Sí. Tuvo 2 días en Neuquén. Ah, Qué lindo. No necesariamente, seamos buenos entre nosotros. Ah, tiene Hay parte. destino más lindo en Argentina. No sé en qué zona estuvo. Y Anielo estuvo en Vaca Muerta. Eso No, está no es lindo. Ahí No es no es lindo, lindo, no es lindo, no es lindo. Pero hay mucha. hay otra Hay parte crocante Eso sí. hay crocante que sale del suelo. Ahí. Bueno, estuvo justamente en una actividad petrolera, el Texas Summit, donde estaban todos los empresarios petroleros más importantes de la Argentina. Y estuvo con el señor Rolo Figueroa, que es el gobernador de la provincia de Neuquén. Y no podía faltar.
No, naturalmente. 2 días en una provincia en mitad de la semana no es común, ¿eh? O sea, estamos hablando de ida y vuelta 2 horas en el día, digamos, ¿no? 2 días es una gestualidad política exuberante, excesiva. Para una vicepresidenta que está en medio de la batalla que antes exhibía Lemoine. Y que está siendo vista ya no como una enemiga interna, sino como una desafiante. La alusión a Chacho Álvarez, y con esto me pongo serio, porque en definitiva el costo de esa inestabilidad institucional y política no lo paga lo que Milei llamaría la casta, la élite económica, eso están a resguardo, lo paga la mayoría popular que le ponen el cuerpo a una crisis. Digamos, ese escenario de crisis está hoy en la mesa de arena del gobierno, ¿eh? Y tiene operadores muy activos. Quiero ser respetuoso, no lo involucra el Papa Francisco como un operador activo en la interna de Libertad Avanza. No lo involucro. ¿De quién estamos hablando? Operadores muy activos. No involucro al Papa Francisco. No, por supuesto. Pero entonces aquí. Es la tercera vez que lo decís. ¿Por qué no voy a ser respetuoso? Pero estamos hablando de poder económico, actores de la política. Y me parece que hay gente muy interesada en que esa interna decante de alguna manera y rápido. Desde el gobierno y desde quienes siguen la posibilidad de que se mantenga el rumbo, pero con una personalidad más estable, ¿no? Milei hablando de un presidente con una psicología especial que tiene vínculos con Villarroel, Macri, perdón, hablando de Milei como un presidente con la psicología especial, y Macri que tiene un vínculo con Villarroel desde el principio de este gobierno. Desde antes. Sí, desde la campaña. ¿Puedo sumar una declaración que veo en un portal en este momento de Elisa Carrió? Tiene que ver con esto. ¿Éramos pocos? Sí. Milei está jugando con fuego. Si Cristina le gana a la provincia, cae el gobierno, dice Carrió. Haciéndole un favor a Milei y otro a Cristina, ¿no? Así va repartiendo. Y a Villarroel. Ayer Monzó advirtió también en una entrevista en una radio, advirtió esto de que, le dijo, ojo a Milei, ojo porque polarizar con Cristina te puede salir bastante mal, ¿no? Como que Monzó está interesado porque lo contrario a la polarización es votos para el espacio del centro que acaba de, el del Chivo era el partido del Chivo. El partido del Chivo que bueno. Pobre, nadie piensa en el Chivo. Volvamos un poco a la realidad que hay más allá de la rosca, porque a veces nos olvidamos nosotros de que la rosca es para influir sobre un mundo muy concreto y muy real en el cual viven 47 millones de argentinos.